Existe un silencio devastador que todo buscador espiritual ha experimentado alguna vez, aunque muy pocos se atrevan a admitirlo en voz alta por miedo a ser juzgados como faltos de fe. Me refiero a ese instante preciso, justo después de terminar una oración ferviente en la que has derramado lágrimas, sudor y esperanza, cuando abres los ojos esperando sentir un cambio eléctrico en la atmósfera o una certeza inquebrantable en el pecho, y lo único que encuentras es la misma habitación vacía de siempre. Te encuentras con los mismos problemas respirando en tu nuca, la misma densidad en el aire y la sensación inconfundible de que tus palabras, por más sagradas y sinceras que fueran, chocaron contra el techo y cayeron al suelo sin ser escuchadas por nadie. Durante siglos, la institución religiosa te ha dicho que este silencio es una prueba. Te han dicho que los tiempos de Dios son perfectos, que debes esperar, o que tal vez la respuesta es un no que debes aceptar con resignación. Pero en lo profundo de tu intuición, en esa chispa divina que habita en el centro de tu ser, sospechas que algo no encaja en esa explicación simplista. Sientes que no se trata de que la divinidad sea sorda, caprichosa o distante, sino de que tú estás intentando operar una maquinaria cósmica de alta precisión, utilizando un manual de instrucciones que fue alterado hace mucho tiempo. La frustración que sientes hoy no nace de una falta de devoción, y ciertamente no es falta de mérito por tu parte. El problema es mucho más técnico, mecánico y estructural de lo que te han permitido ver. La realidad es que has estado utilizando un sistema operativo de mendicidad espiritual, diseñado para mantenerte en la carencia, cuando fuiste diseñado originalmente para operar un sistema de comando y decreto. La mayoría de las personas pasan su vida entera gritando a las puertas del cielo, suplicando por migajas de salud, prosperidad o paz, sin saber que tienen la llave maestra en el bolsillo, pero nadie les enseñó a insertarla en la cerradura. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios, estoy listo. Con esto dejas clara tu intención de recibir esta información y usarla para cambiar tu vida. Jesús no vino a fundar una religión basada en la súplica externa. Él vino a enseñar a un grupo selecto de iniciados una física de la conciencia, una tecnología espiritual precisa para interactuar con la fuente de la creación, lo que los antiguos gnósticos llamaban la mónada o el Padre viviente. Lo que estás a punto de descubrir no es un dogma de fe ni una nueva teología que requiere tu obediencia ciega. Es el rescate de una metodología práctica que fue suprimida porque otorgaba demasiado poder al individuo. Si tus oraciones no han sido respondidas, no es porque Dios te esté ignorando, es porque el universo no habla el lenguaje de las palabras humanas ni responde a la emoción de la necesidad. El universo responde a frecuencias, a resonancias y a una alineación específica entre mente y corazón que la Iglesia olvidó enseñar. Para recuperar tu poder y empezar a ver resultados tangibles, primero debes entender por qué el sistema que te enseñaron está diseñado para fallar, y cómo puedes, hoy mismo, empezar a usar el código original que Jesús entregó a aquellos que tenían oídos para oír. Para comprender por qué la oración tradicional basada en la súplica casi nunca funciona, debemos adentrarnos en la mecánica fundamental de la realidad, dejando de lado por un momento el sentimentalismo religioso y observando el universo como lo que realmente es. Un inmenso campo de energía inteligente que funciona como un espejo cuántico de alta fidelidad. Este es el gran secreto que se ocultó bajo capas de rituales y jerarquías. La realidad externa no es algo sólido y fijo que te sucede a ti, sino una proyección holográfica que emana de ti. El universo no juzga lo que pides, simplemente refleja lo que eres y, más específicamente, refleja la frecuencia predominante que emites. Aquí es donde reside el error fatal del sistema de mendicidad espiritual que nos han inculcado desde la infancia. Cuando te arrodillas desde un estado de desesperación, angustia y carencia para pedir algo que te falta, estás enviando una señal vibratoria muy clara y potente al campo cuántico. Aunque tus palabras digan quiero sanación o necesito dinero, tu emoción visceral, que es el verdadero combustible de la creación, está gritando estoy enfermo o soy pobre. El espejo del universo, que es imparcial y mecánico en su funcionamiento, recibe esa señal de carencia y, obedeciendo a la ley de resonancia, te devuelve más circunstancias que confirmen tu estado de carencia. Es una trampa perfecta. Cuanto más suplicas, más confirmas la ausencia de lo que pides. El acto de pedir, por definición, implica que no tienes. Y mientras mantengas la vibración de no tener, la mónada no puede entregarte la experiencia de tener, porque hacerlo violaría la ley fundamental de la correspondencia vibratoria. Este malentendido no es accidental. Las estructuras de poder que han gestionado la espiritualidad humana durante milenios, a las que los textos gnósticos se refieren a menudo como los arcontes o las potestades de este mundo, se benefician de mantener a la humanidad en un estado de dependencia y pequeñez. Al enseñarte a ver a Dios como un juez externo, barbudo y distante, al que debes convencer mediante el sufrimiento y la súplica repetitiva, te desconectaron de tu propia fuente de poder.
Crearon una brecha artificial entre tú y la divinidad. Te hicieron creer que eres un ser indigno que debe ganarse el favor del cielo, cuando en realidad eres un fractal de la misma conciencia divina, dotado con la capacidad inherente de colapsar ondas de posibilidad en materia física. El dios del sistema, el demiurgo, quiere adoradores sumisos que pidan permiso para existir. La mónada, el verdadero Padre viviente del que hablaba Jesús en los textos apócrifos, quiere hijos conscientes que sepan cooperar con la creación. Imagina por un momento que estás frente a un espejo, y ves que tu reflejo tiene el ceño fruncido. Sería absurdo intentar peinar el reflejo, gritarle al espejo o rogarle que sonría. Sabes que la única forma de cambiar la imagen en el espejo es sonreír tú primero. Sin embargo, en el ámbito espiritual, hacemos exactamente lo contrario. Lloramos frente al espejo de la realidad esperando que el reflejo nos sonría primero para luego nosotros sentirnos bien. Es una imposibilidad física y metafísica. La angustia, el miedo y la duda que a menudo acompañan a nuestras oraciones actúan como un virus informático que corrompe el código de manifestación antes de que pueda ejecutarse. Bloquean la señal. La intensidad emocional es necesaria, sí, pero la calidad de esa emoción es lo que determina el resultado. La lágrima de desesperación atrae más motivos para desesperarse. Antes de avanzar hacia la solución técnica y la metodología correcta, es vital que reconozcas este patrón en tu propia vida. Quiero invitarte a hacer un acto de honestidad radical en este momento. Si alguna vez has sentido que tus oraciones golpean un techo de bronce, si has sentido el cansancio de pedir lo mismo durante años sin respuesta, detente ahora mismo. Ve a la sección de comentarios y escribe una sola palabra que defina tu mayor frustración con la oración tradicional hasta hoy. Puede ser silencio, duda, espera, vacío o cansancio. Al hacerlo no te estás quejando, estás validando tu realidad y rompiendo el hechizo de la culpa. Estás declarando que te has dado cuenta del error en el sistema y que estás listo para cambiar el manual. Cuando entendemos que el problema es la frecuencia y no el destino, podemos empezar a estudiar la verdadera cosmología que Jesús enseñó para hackear este espejo. Para rectificar este error y comenzar a operar la realidad como los grandes iniciados, debemos recurrir a la información que fue excluida deliberadamente de la Biblia canónica. Debemos mirar hacia los textos encontrados en Nag Hammadi en 1945, cápsulas de tiempo enterradas en el desierto egipcio que conservaron las enseñanzas más puras y metafísicas del maestro nazareno, libres de la edición política de Roma. En particular, hay una enseñanza crucial en el Evangelio de Tomás que sirve como la piedra angular de todo el sistema de manifestación consciente. En el Logion 106 Jesús dice: cuando hagáis de los dos uno llegaréis a ser hijos del hombre, y si decís, montaña, muévete, se moverá. Esta frase, críptica para el lector casual, es en realidad una fórmula técnica de física de la conciencia. ¿Qué significa hacer de los dos uno? Jesús nos está hablando de la mente bicameral, de la división interna que sabotea casi todos nuestros intentos de creación. En la condición humana habitual, estamos divididos. Nuestra mente consciente, la parte lógica que piensa y habla, dice quiero ser próspero, pero nuestra mente subconsciente, el cuerpo emocional y el sistema de creencias profundo, dice tengo miedo de no llegar a fin de mes. Hay dos señales contradictorias emitiéndose simultáneamente. Tienes el deseo en la cabeza y el miedo en el corazón. Cuando estas dos fuerzas no están alineadas, se produce lo que en física de ondas se llama interferencia destructiva. Las ondas se cancelan mutuamente y la señal que llega a la mónada, al campo cuántico, es ruido estático. La montaña no se mueve porque la orden es incoherente. El secreto que los gnósticos comprendieron es que la mónada no responde a lo que piensas, ni siquiera responde solo a lo que sientes, responde a la unión perfecta de pensamiento y emoción. Cuando el pensamiento, la imagen eléctrica del deseo y la emoción, la carga magnética de la experiencia se fusionan en una sola señal coherente, se produce el fenómeno de hacer de los dos uno. En ese estado de unificación, no hay duda, no hay brecha entre el deseo y la creencia. Te conviertes en la frecuencia de lo que deseas. Dejas de ser una persona que quiere algo para convertirte en la encarnación vibratoria de ese algo. Y como la realidad es un espejo holográfico, no tiene más opción que reorganizarse para reflejar esa nueva unidad que has creado en tu interior. Esta cosmología nos revela que vivimos en un universo participativo. No somos observadores pasivos esperando que un Dios externo decida nuestro destino. Somos proyectores activos. La mónada es la fuente de energía, la electricidad infinita que alimenta la proyección. Pero tú eres la película que se está proyectando. Si la película está rayada por la duda, la imagen en la pantalla de tu vida saldrá distorsionada. Jesús, como maestro de la gnosis, no pedía a Dios que hiciera cosas por él. Él se alineaba con la mónada hasta tal punto que su voluntad y la voluntad del Padre eran una sola. Él no pedía sanación. Él se convertía en la sanación y el cuerpo del enfermo simplemente obedecía a la nueva frecuencia dominante en la habitación.
Entender esto cambia radicalmente tu posición en el tablero de juego. Ya no eres un mendigo pidiendo favores a un rey. Eres un operador aprendiendo a sintonizar una frecuencia. La identidad monádica es el reconocimiento de que la chispa divina dentro de ti tiene la autoridad de moldear la sustancia de la realidad, siempre y cuando respete las leyes de la armonía y la unidad. No se trata de ego, se trata de responsabilidad. La vieja espiritualidad te decía que eras polvo, y al polvo volverías. La gnosis te recuerda que eres luz atrapada en materia, y que tu tarea es iluminar la densidad con la potencia de tu intención unificada. El concepto del espejo nos lleva a una conclusión inevitable y poderosa: todo lo que ves fuera es un diagnóstico de lo que ocurre dentro. Si el mundo te niega oportunidades, es porque en algún nivel profundo tú te las estás negando a ti mismo mediante creencias limitantes que operan en piloto automático. La mónada, en su amor infinito e impersonal, te dice sí a todo. Si dices no puedo, la mónada dice sí, es cierto, no puedes. Si dices soy abundante, la mónada dice sí, lo eres. El espejo no discute, solo refleja. Por lo tanto, el trabajo real no es convencer a Dios, sino convencerte a ti mismo hasta la médula de los huesos. Es un trabajo de alquimia interna, de transmutar el plomo del miedo en el oro de la certeza. Ahora que comprendes la teoría del campo unificado y el error de la mente dividida, la pregunta lógica es: ¿cómo logramos prácticamente esta unificación? ¿Cómo hacemos de los dos uno en un mundo lleno de distracciones y problemas urgentes? Jesús dejó un protocolo paso a paso, oculto a simple vista en uno de sus milagros más famosos. Una secuencia de operaciones mentales y emocionales que, cuando se ejecutan correctamente, tienen el poder de hackear el tiempo y traer el futuro al presente. Es una tecnología de 3 fases que vamos a desglosar ahora mismo para que dejes de teorizar y empieces a operar. Para penetrar en la primera fase de este sistema operativo avanzado, debemos examinar la escena de un crimen metafísico. Debemos volver a ese momento histórico donde la escritura fue mal interpretada por miles de años. Observa con ojos de analista técnico el momento en que Jesús se enfrenta a la tumba de Lázaro. La situación física es desesperada. Hay un cuerpo en descomposición, una multitud llorando y una realidad material que grita muerte por todos los costados. Si Jesús hubiera seguido el protocolo religioso estándar, se habría arrodillado a suplicar a Dios que cambiara la situación. Habría pedido el favor de devolver la vida. Pero si lees el texto con atención, verás que hace algo radicalmente opuesto, algo que viola la lógica lineal de causa y efecto. Antes de que el milagro ocurra, antes de que Lázaro respire, Jesús levanta la mirada y dice: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Detente un momento y procesa la magnitud de esa frase. Está usando el tiempo pasado. Te doy gracias porque ya me has escuchado. No dice te daré las gracias si lo haces, ni espero que me escuches. Él emite la señal de gratitud antes de tener la evidencia física. Este es el primer hackeo al sistema de la realidad. La gratitud no es una consecuencia de recibir, es la causa que provoca la recepción. En el código de programación del universo, la gratitud es la firma química y vibratoria que indica que un evento ya ha sucedido. Cuando agradeces de verdad, no de dientes para afuera sino con una emoción visceral, tu cuerpo y tu campo energético no pueden distinguir si el evento está ocurriendo frente a tus ojos o solo en tu conciencia. Para la mónada, la gratitud es la confirmación de que la transacción ha sido completada. El error fundamental que comete la mayoría de las personas es esperar a ver para creer y agradecer. El sistema de control, esa matriz de ilusión que busca mantenerte pequeño, te ha entrenado para ser reactivo. Te enseñaron que primero debe ocurrir el cambio externo para que tú tengas permiso de sentirte bien internamente. Pero la física de la creación funciona al revés. Primero debes generar la firma energética de la gratitud. Y esa firma obliga al espejo cuántico a reflejar la realidad que concuerda con ese estado. Jesús no estaba siendo simplemente educado con Dios, estaba ejecutando una instrucción técnica. Al agradecer por adelantado, estaba colapsando la línea de tiempo futura, donde Lázaro ya estaba vivo, y trayéndola al momento presente. Estaba doblando el tiempo. Para aplicar esto hoy mismo, debes entender que no se trata de repetir la palabra gracias como un loro. Eso es ruido vacío. Se trata de inducir en tu biología la sensación química del deseo cumplido. Tu cerebro es una farmacia natural. Cuando sientes gratitud auténtica, liberas una cascada de neurotransmisores que le dicen a cada una de tus células que estás a salvo, que has recibido, que la búsqueda ha terminado. El estado de búsqueda y el estado de gratitud son mutuamente excluyentes. No pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Si estás buscando, estás en carencia. Si estás agradeciendo, estás en posesión. Por lo tanto, el primer paso del protocolo es cerrar los ojos ante la realidad que te disgusta y comenzar a agradecer por la solución como si ya estuviera ocurriendo ahora mismo. Debes engañar al guardián de la lógica. Tu mente racional te dirá que estás loco.
que no hay nada que agradecer porque tu cuenta bancaria sigue vacía o tu cuerpo sigue enfermo. Esa voz es el programa del sistema intentando mantenerte en la vieja narrativa. Tu trabajo es ignorar los datos de los sentidos físicos, que siempre reportan el pasado, y anclarte en la realidad de la conciencia. Agradece por la salud perfecta mientras sientes dolor. Agradece por la abundancia mientras ves facturas. Al hacerlo, estás enviando una señal disruptiva a la Matrix. Estás declarando que tu mundo interno es más real que el mundo externo. La mónada reconoce esa autoridad. Cuando agradeces antes de ver, le estás diciendo al Padre Viviente que confías tanto en la ley que no necesitas ver para saber que es verdad. Esa certeza es la que mueve montañas. La práctica concreta aquí requiere que te conviertas en un actor de método de tu propia vida. Necesitas visualizar la escena final de tu deseo cumplido, no el proceso de cómo llegar allí, sino el final absoluto, y sumergirte en la gratitud que sentirías en ese instante. ¿Cómo respirarías si ya tuvieras esa paz? ¿Qué tensión se soltaría de tus hombros? ¿Qué le dirías a tus seres queridos? Tienes que traer esa sensación a la hora. No la dejes en el futuro. El futuro es una trampa de la mente. El poder siempre está en el presente. Al agradecer ahora, traes el objeto de tu deseo a la hora. Estás hackeando la ilusión del tiempo lineal. Estás operando desde la eternidad, donde todo ya existe y solo espera ser observado por alguien con la suficiente audacia para reclamarlo. Sin embargo, la gratitud por sí sola es solo el combustible. Necesitas un vehículo adecuado para que ese combustible funcione. De nada sirve sentir gratitud si sigues identificándote con la víctima que necesita ser salvada. Aquí es donde entramos en la segunda fase, la más crítica y psicológica de todas. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho te suscribas al canal. Aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. Una vez que has logrado generar la frecuencia de la gratitud, te enfrentarás al obstáculo más grande, tu propia autoimagen. Puedes pasar horas visualizando y agradeciendo, pero si al abrir los ojos vuelves a ponerte el traje de la persona limitada, llena de problemas y miedos, habrás cancelado todo el trabajo anterior. La mónada no responde a lo que finges ser por 5 minutos. Responde a quién eres el resto del día. Aquí es donde Jesús introduce el concepto del cambio de identidad, o lo que los gnósticos llaman el reconocimiento de la chispa. No se trata de mejorar tu personalidad humana, se trata de trascenderla. Imagina que tu vida actual es un videojuego, y tú eres el personaje, el avatar que ha estado sufriendo, luchando y perdiendo. La mayoría de la gente reza desde la perspectiva del avatar. Dicen: Dios, por favor ayuda a este pobre personaje a tener mejores armas o más salud, pero la enseñanza secreta es que tú no eres el avatar. Tú eres el jugador que sostiene el control. El paso de la asunción de identidad requiere que dejes de pedir para el personaje y empieces a decretar desde la conciencia del jugador. Debes dejar de ser Juan el desempleado o María la enferma. Esas son etiquetas del sistema, códigos de barras que te han puesto para catalogarte en la jerarquía del sufrimiento. Mientras te identifiques con esas etiquetas, solo podrás manifestar más de lo mismo, porque el universo siempre confirma tu identidad. Este paso requiere un acto de muerte psicológica. Debes estar dispuesto a matar al viejo yo, con todas sus historias de victimismo, sus excusas y su pasado traumático. Jesús dijo que nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen. El vino nuevo es tu nueva realidad deseada. El odre viejo es tu vieja identidad. No puedes poner una vida de éxito y libertad en una estructura mental de fracaso y esclavitud. Tienes que construir un nuevo contenedor. Esto significa empezar a caminar, hablar y, sobre todo, pensar desde la perspectiva de la persona que ya ha logrado lo que desea. No se trata de fingir para impresionar a otros, es un cambio interno de postura ante la existencia. Cuando logras hacer de los dos uno, como mencionamos en el diagnóstico, estás fusionando el deseo con la identidad. Ya no dices quiero ser sano, dices yo soy salud. El yo soy es el nombre de Dios, es la contraseña de acceso al sistema operativo de la realidad. Todo lo que añades después de las palabras yo soy se convierte en tu destino. Si dices estoy cansado, estás usando el poder divino para crear fatiga. Si dices estoy arruinado, estás usando la energía de la mónada para crear pobreza. La asunción de identidad es la disciplina férrea de vigilar tu diálogo interno y asegurarte de que nunca, bajo ninguna circunstancia, afirmes algo que no deseas ver materializado en tu vida. Aquí es donde la batalla se vuelve feroz. Tu entorno, tus amigos, tu cuenta bancaria y tus propios sentidos físicos te gritarán que eres un mentiroso. Te dirán que estás negando la realidad. Y tienen razón. Estás negando su realidad, la realidad estática y muerta del pasado, para imponer una realidad superior y viva. Los arcontes, esas fuerzas de resistencia, usarán la duda para intentar devolverte a tu vieja identidad, porque cuando eres pequeño y dependiente, eres fácil de controlar.
te lanzarán pensamientos intrusivos. ¿A quién quieres engañar? Mira tu vida. Nada ha cambiado. En ese momento crucial, el iniciado se mantiene firme. No negocia con la duda. Se envuelve en su nueva identidad como si fuera una armadura de luz y responde: esa no es mi verdad. Mi verdad es lo que yo decreto en unión con el Padre. Para anclar esta identidad, debes practicar la unificación de pensamiento y emoción. No basta con pensarlo intelectualmente, debes sentirlo en las entrañas. Debes caminar por la calle sintiendo la dignidad y la seguridad de tu nuevo estado, incluso si tus bolsillos están vacíos. Debes tratar a los demás con la generosidad de quien tiene de sobra, incluso si no tienes nada tangible aún. La mónada solo reconoce su propia firma energética. Cuando vibras en la frecuencia de la abundancia, la salud o el amor, la mónada te reconoce como uno de los suyos y abre las compuertas. No te da lo que quieres, te da lo que eres. Por eso el cambio debe ser ontológico, debe ser un cambio en tu ser. Este proceso de asunción crea una disonancia cognitiva en el principio. Tu mente lógica entrará en pánico porque no ve la coincidencia entre lo que sientes y lo que ves. Esa incomodidad es buena señal. Significa que estás reescribiendo el código. Estás estirando la realidad. Mantén la atención. No cedas ante la evidencia de los sentidos. Recuerda que la realidad física es densa y lenta. Tarda un tiempo en reorganizarse para coincidir con tu nueva frecuencia. Pero si mantienes la identidad, si te niegas a volver a ser el viejo tú, el espejo no tendrá más remedio que ceder y reflejar tu nuevo rostro. Has saqueado el tiempo con la gratitud, y has saqueado el programa con tu nueva identidad. Ahora tienes la señal clara y potente emitiéndose hacia el campo unificado. Pero queda un último peligro, una última trampa sutil donde la mayoría pierde la batalla justo antes del amanecer. Es el error de intentar microgestionar al universo. Aquí llegamos a la paradoja final, el punto de quiebre donde la mayoría de los iniciados tropiezan y caen justo antes de cruzar la meta. Has generado la gratitud que colapsa el tiempo y has asumido la identidad que alinea tu frecuencia. Pero ahora tu mente racional, adicta al control, intentará sabotear el proceso con dos preguntas letales. ¿Cómo sucederá y cuándo llegará? Debes entender que insistir en el cómo y el cuándo es la forma más rápida de interrumpir la señal que has enviado a la mónada. Cuando tratas de microgestionar los detalles logísticos del milagro, estás regresando instantáneamente a la vibración de carencia. Estás diciendo implícitamente que no confías en que el sistema funcione sin tu intervención forzada. El tercer paso del protocolo es el desapego radical, o lo que podríamos llamar la muerte del cómo. En la mecánica de la realidad, el qué es responsabilidad tuya, pero el cómo es jurisdicción exclusiva del campo unificado. Tu trabajo es definir el destino con precisión y mantener la frecuencia de llegada. El trabajo de la mónada es reorganizar las infinitas variables del universo, mover a las personas correctas y crear las coincidencias necesarias para llevarte allí. La mente humana es demasiado limitada para calcular la ruta óptima. Solo puede ver lo que ya conoce. Si intentas forzar la solución basándote en lo que conoces, estás limitando las infinitas posibilidades a un camino estrecho y difícil. Debes soltar el volante. Este desapego no significa pasividad ni sentarse en el sofá a esperar que caiga dinero del techo. Existe una diferencia crucial entre la acción forzada, que nace de la desesperación y el miedo a que no suceda, y la acción inspirada, que nace de la certeza y el entusiasmo. Cuando estás en el estado correcto de desapego, recibirás impulsos, ideas repentinas o ganas de ir a un lugar específico. Esa es la mónada guiándote a través de la intuición. Debes actuar sobre esas corazonadas sin dudar, pero debes hacerlo con una tranquilidad interna absoluta, sabiendo que no estás luchando para conseguir algo, sino caminando para recoger algo que ya es tuyo. La ansiedad es, en esencia, fe en el mal. Es la creencia de que el universo te fallará. La paz fría y tranquila es la evidencia de que la transacción espiritual se ha completado. Imagina que has hecho un pedido en línea a una tienda de absoluta confianza. Una vez que haces clic en comprar, no te quedas mirando la pantalla preocupado, ni llamas al almacén cada 5 minutos para preguntar si el camión ha salido, ni dudas de si el paquete llegará. Simplemente sigues con tu vida, sabiendo que el proceso logístico está en marcha. Esa es la confianza fría del sabedor. No hay euforia, porque la euforia implica sorpresa, y nadie se sorprende de recibir lo que sabe que le pertenece. Hay naturalidad. Debes llegar al punto donde tu deseo se sienta tan natural, tan hecho, que la obsesión desaparezca. Si todavía estás obsesionado y ansioso, es porque en el fondo todavía crees que no lo tienes. El desapego es la prueba final de fe. Es soltar el control para permitir que la inteligencia infinita ejecute la orden. Ahora posees las llaves del reino que te fueron ocultadas. Has descubierto que el silencio de Dios no era un rechazo, sino un espejo esperando tu instrucción precisa.
Has entendido que la mendicidad espiritual es un programa de esclavitud diseñado por los arcontes para mantenerte pequeño, y que la verdadera enseñanza de Jesús fue un sistema de empoderamiento radical basado en la física de la conciencia. Sabes que la gratitud hackea el tiempo, que la identidad define la realidad y que el desapego permite la manifestación. No necesitas más teoría, no necesitas leer otro libro ni asistir a otro seminario para empezar a ver cambios. Lo que necesitas es tener la audacia de probar esto en el laboratorio de tu propia vida. Te lanzo un desafío directo para esta misma noche. No me creas a mí ciegamente, eso sería religión, y aquí buscamos gnosis, que es conocimiento directo por experiencia. Elige algo pequeño, algo que no te genere demasiada resistencia mental, quizás una señal específica, una llamada inesperada o una pequeña suma de dinero. Aplica el protocolo de 3 pasos. Entra en tu habitación, cierra la puerta al ruido del mundo y genera la gratitud de que ya ha sucedido. Asume la identidad de quien ya lo tiene. Y luego, suéltalo con total indiferencia, sabiendo que la ley no puede fallar. Hazlo con la seriedad de un científico ejecutando un experimento crítico. Recuerda siempre quién eres realmente. No eres un cuerpo físico. Eres una conciencia eterna, un fractal de la mónada, operando un traje biológico en una realidad densa. Tienes la autoridad para comandar los elementos, para sanar tu carne y para reescribir tu destino. La institución te quería de rodillas. El Padre viviente te quiere de pie, consciente y creando. La era de la intermediación ha terminado. Tú eres el templo, tú eres el sacerdote y tú eres el sacrificio. No hay nadie más a quien esperar. El sistema está listo. El código ha sido introducido. Ahora, sal y deja que tu vida sea la prueba viviente de que el reino de los cielos no es un lugar al que vas cuando mueres, sino una frecuencia que traes a la tierra mientras vives. Nos vemos en un próximo encuentro.